Verdaderamente que me da muchísima alegría estar con ustedes, porque probablemente muchas no saben que conozco a su congregación desde que soy seminarista. Su congregación era la que atendía nuestro seminario en mis años formativos, y de hecho varias de las hermanas que servían allí en aquel tiempo, vinieron a mi casa, a mi primera parroquia, conocieron a mi familia y estuvimos siempre muy unidos a ellas. Pasaron muchos años y después, tras precisamente aquel recuerdo, vine aquí en el 2003 para invitar a sus hermanas a venir a ayudarnos a poner en marcha un hospital en el que ustedes actualmente están presentes, en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Y su actual superiora general era la superiora que trabajaba conmigo como jefa de enfermería. Por eso siempre ha habido un vínculo muy, muy estrecho con ustedes, y ahora recientemente, en el mes de enero, que estuvieron ustedes evangelizando en nuestra parroquia, en nuestra misión, y las veces que les he visitado en el noviciado, que han sido en estos meses o año reciente, y también estuve en el 2019 con ustedes, por lo que creo que conozco un poco la congregación y a la que le tengo muchísima gratitud y admiración. Empezamos estos ejercicios espirituales y lo más importante que vaya a decir probablemente en todos estos ejercicios es lo que les vaya a decir en los próximos 10 minutos de la primera charla. Aquí de lo que se trata es que sean conscientes de que están aquí por una iniciativa de Dios, porque Dios ha tenido la iniciativa en todo lo que ha pasado en mi vida desde el día en que fui concebido, o incluso desde toda la eternidad, como nos dirá el apóstol San Pablo en muchas de sus cartas, pero sobre todo en Efesios 1:4, que antes de la creación del mundo ya nos eligió en Cristo. Por eso la elección es desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo. Aquí no se trata tanto de venir a poner la atención en las mediaciones o en las colaboraciones, como pueden ser sus superioras o sus formadoras, o los sacerdotes que les hayan estado atendiendo durante la formación, o yo como predicador, que somos un signo visible de alguien invisible, real, que quiere hablar en sus vidas. No creo que pueda haber un mejor momento para hacer unos ejercicios espirituales que empezar el día después de Pentecostés. Es decir, que la acción plena del Espíritu de Dios, este Espíritu que dice la carta a los Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, que clama en nosotros, Abba Padre, porque nosotros no sabemos orar como conviene, no sabemos hablar a Dios, somos infantes. La palabra infantil viene de la persona que ineffatus en latín es el que no tiene palabras, el que no sabe hablar. Ineffatus, sin palabras. El niño es el que no sabe hablar. Infantil es el que no sabe hablar a Dios, el que no tiene vida de oración. Gracias. Para nosotros, entonces, es una oportunidad buenísima, maravillosa, providencial, el que hagamos estos ejercicios bajo el pleno influjo litúrgico del Espíritu Santo. Este Espíritu del Padre y del Hijo, que procede del Padre por el Hijo, que se ha derramado sobre la faz de la tierra y quiere renovarlo todo. Pero también son especiales estos ejercicios porque nunca más se van a volver a repetir. Nunca volverán a hacer los ejercicios de profesión. De primeros votos no los van a hacer dos veces, no van a hacer dos veces, en fin, los de la profesión solemne, etcétera. Se hacen una sola vez en la vida. Quiera Dios que les queden muchos años de vida y que harán muchos más ejercicios espirituales. Pero estos no se van a repetir jamás. Y la gracia
con la colaborador del predicador o si en la colaboración, a pesar del predicador, se va a derramar sobre personas que se quieren poner a la escucha del Espíritu de Dios, que quieren colaborar con la acción del Espíritu Santo. Y es una enorme responsabilidad y es un enorme privilegio estar aquí para ustedes y para mí. Porque ¿quién soy yo para que me hayan elegido para esta vida? No le estamos haciendo un favor a la Iglesia estando aquí, viniendo aquí, respondiendo a nuestra vocación. Es un don del todo inmerecido. Y lo que se resalta, lo que uno va experimentando cada vez más, es la conciencia de la gratuidad del don de Dios y se experimenta cada vez más la indignidad para la tarea que se nos ha confiado, como le experimenta en la Anunciación la Santísima Virgen María. Para todos nosotros es una llamada poderosa al corazón. ¿A qué? Pues a lo que llama siempre Dios, a dejarse transformar. Algunas quizá ya me lo hayan escuchado decir alguna vez, pero la palabra, personalmente pienso, es una opinión personal que no es que esté citando a ningún santo grande de la Iglesia, creo que la palabra más importante de toda la vida cristiana es la palabra cambiar. La historia de nuestra vida es de cómo Dios fue cambiando mi vida. Ir a orar es ir a pedir con humildad, cámbiame, Señor. Que cambie mi vida, que cambie mi corazón, que cambien mis pensamientos, que cambie mi manera de ser. Muchas veces estamos anclados en nuestra manera de ser. Ay, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así. Pues cambia. No basta con decir yo soy así, cambia, se puede cambiar, porque si no se puede cambiar, no tiene ningún sentido estar en estos ejercicios ni en la vida cristiana, porque no hemos venido a la Iglesia, no hemos venido a la vida religiosa para seguir siendo así. ¿Soy así ahora? Está bien, es una etapa de mi vida, pero no estoy llamado a permanecer así, estoy llamado a cambiar. Y cuanto más va pasando el tiempo, más urge el cambio. Ustedes pueden caer en la fantasía de pensar que son jóvenes o relativamente jóvenes. Pero bueno, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, punto uno, pero lo más importante es que el absurdo de la juventud es pensar que a uno le quedan muchos años por delante. Y he contado infinidad de veces la experiencia que me ocurrió siendo muy joven sacerdote, creo que tenía 27 años, cuando la Madre Teresa de Calcuta, quien conocí muy bien, me envió a un país musulmán, espantosamente musulmán, fanáticamente musulmán, que se llama el Yemen, y estaba en una ciudad que se llamaba Taís, y allí di los ejercicios espirituales a un grupo de misioneras de la caridad de la congregación fundada por Madre Teresa. Yo era la primera vez que daba unos ejercicios espirituales y no tenía ni la menor idea, o sea, es que era un completo ignorante, no sabía ni qué hacer, ni cómo decir, me moría de los nervios y digo, Dios mío, si es que yo no sé cómo se dan ejercicios, es la primera tanda. Pero sí me acuerdo, porque era una cosa que yo había escuchado muchas veces desde mis buenísimos formadores, es que tú nunca sabes cuándo son tus últimos ejercicios espirituales. Vamos, que se lo pregunten a la hermana y a mí, que nunca sabes. Tú asumes que faltan muchos ejercicios espirituales de muchos años, o no, que se lo pregunten a los niños de Fátima o a Santa Teresa del Niño Jesús. Pero ese año mataron a 2 hermanas
que habían hecho ejercicios conmigo. Y no eran viejecitas, eran muy jóvenes, pero las mataron los musulmanes. Yo, con 27 años, dando mi primera tanda de ejercicios a dos hermanas que, sin saberlo ellas y sin saberlo yo las estaba preparando para morir. Pues a lo mejor no es que quede tanto tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para cambiar? Pues yo les voy a decir exactamente cuánto tiempo tienen. Tienen lo que tengan de vida. Lo que no sabemos es cuánto es eso. En el último aliento se acabó la oportunidad de cambiar. Por eso rezamos por las almas del purgatorio, porque ellas ya no se pueden cambiar a sí mismas. Las tenemos que cambiar nosotros, o ayudar a cambiar nosotros. Entonces de aquí surge algo muy sencillo. Por el amor de Dios, tomarse la vida en serio. Que la vida no es un jajaja y un jijiji, y que, bueno, pues está muy bien que las novicias jóvenes, pues todas siempre van muertas de la risa, pensando que la vida es bella. Pues muy bien, pues estupendo, pues será lo propio de la edad, pero por Dios, que piensen la seriedad de la vida. Para muchas, que es preparación a votos finales, pues es literalmente la preparación al desposorio definitivo. Es tu última oportunidad para decir el sí o el no definitivo. Salvo algo completamente fuera del orden, uno, después de la profesión perpetua, no debería volver jamás a preguntarse si hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Ya, ese tiempo ya se pasó. O sea, la vida no es un eterno discernimiento vocacional. No, hay una etapa muy breve, que a ustedes se les hará larguísimo, porque el primer año de no sé qué, y el segundo año de no sé qué, y luego pasas a no sé qué, y luego 5 años de no sé qué. Bueno, te parece que aquello es eterno, pero de repente se termina. Y ya se acabó, ya no hay nada que pensar, no hay nada que discernir. Esto ya es para siempre, no tiene marcha atrás. Claro que soy consciente de que si hay sacerdotes que se secularizan o religiosas que después de la profesión perpetua dejan la vida religiosa, pero es una tragedia. Y no todo el que deja la vida religiosa o el sacerdocio después de dado el paso definitivo pueda decir lo dejó porque no tenía vocación, o sí tenía vocación. Lo que pasa es que decimos que a lo mejor no tenía vocación para tranquilizarle la conciencia, o tranquilizarme la conciencia. ¿Que lo dejó? Sí. Pero me extraña tanto que la Iglesia se equivoque tanto. Entonces, tomarse la vida en serio, que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero no estar en eternos diálogos, de eternos discernimientos. Llega un momento que hay que decirle, mira hermana, diga sí o diga no. Y yo creo que en los tiempos que vivimos, como hay muy pocas vocaciones, y no sé cómo funciona su congregación, gracias a Dios por lo que voy a decir, pues muchas veces la impresión que damos es que casi la congregación se arrodilla delante de ti para rogarte el favor de que digas que sí, que quieres ser una de nosotras, porque somos muy poquitas y ¿quién va a cuidar a las viejitas? Pues no puede ser así. Es un sí, es un no, y Dios nos ayudará como sea. Entonces, unos ejercicios son fundamentalmente, como todo en la vida, empezando por el año litúrgico. ¿Para qué celebramos año tras año el año litúrgico? Para que la acción infalible del sacerdocio de Jesucristo cambie mi vida por las acciones litúrgicas, por la intervención infinitamente poderosa del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la carne del Verbo, que junto a su amada esposa la Iglesia ejerce el sacerdocio de Jesucristo para gloria del Padre y la salvación del mundo.
Entonces, yo les animo a que sobre todo piensen en de qué manera, en este momento concreto de mi vida, es esta llamada real y concreta para mí. Las tres personas divinas que inhabitan dentro de mí, soy templo de la Santísima Trinidad, actúan en mi interior para transformar mi vida, para hacer en mí su morada. Toda la tarea de la vida cristiana consiste en que Dios me llene de gloria y el receptáculo que es mi corazón se limpie. Por eso bien dice San Juan de la Cruz que en este camino de la vida espiritual se avanza más quitando que poniendo. No es pensar tanto qué tengo que hacer, ustedes no tienen que hacer nada, tienen que dejarse hacer. Procurar estorbar lo menos posible. ¿Qué tengo que hacer? No estorbar, dejarse hacer. Estar a la escucha del Espíritu, que habla siempre en la Iglesia y a través de la Iglesia en mi corazón. Pues que yo te escuche y que esto que estoy diciendo no son palabras bonitas que tienen que decir todo predicador que para eso lo traen. No, que esto es real, que esto es en lo que consiste la vida cristiana, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo único, el enviado, a quien tú enviaste, y a tu enviado. Pues dejarse conocer por las personas divinas y dejarse transformar por ellas. Esta es la maravilla de la vida cristiana. Y esto que digo ahora mismo, que digo son nuestros primeros minutos de esta charla, valdrían para cualquier bautizado. ¿Cómo? Pues miren, fundamentalmente poniendo atención a la liturgia, familiarizándose con la palabra de Dios, saboreando los textos de la Sagrada Escritura, conociendo el magisterio de la Iglesia y el magisterio de los santos, los escritos de los grandes maestros de la vida espiritual. Uno va a veces a casas religiosas y entras en la capilla y ves los libros que están leyendo las hermanas. Vamos, eso no lo leería un niño de 15 años. Unos libros patéticos, que son no de principiante, que son casi, vamos, cómics de vida espiritual, de una superficialidad, cuando tenemos unos grandísimos maestros de vida espiritual que tienen tantísimo que decirnos a la Iglesia para quien les quiere escuchar, los grandes maestros en los caminos del Espíritu. La vida que ustedes abrazan, hermanas, es una vida comunitaria y solitaria. Se les habla mucho a ustedes porque está muy de moda y también porque es muy importante, de la importancia de la vida comunitaria. Qué poco se suele hablar de la vida solitaria. Y pobres de ustedes si no aprenden a vivir en soledad. Porque ninguna de las hermanas con las que vas a convivir a lo largo de tu vida, muchas de ellas todavía ni siquiera han entrado en la congregación. Cuando tú seas mayor habrá generaciones mucho más jóvenes que tú, que a lo mejor ahora todavía no han hecho ni la primera comunión, y un día entrarán aquí, y vas a convivir con ellas. Ninguna hermana es la respuesta a todos los interrogantes de mi corazón, ni una ni la congregación completa. Por eso, si no aprendo a vivir en soledad con la persona de Jesucristo, en amistad con Él, pobre de mí. Es decir, yo no voy a perseverar en esta vida. Mi vida no va a ser fecunda en esta familia religiosa si yo no aprendo a convivir en amistad, a solas, que es como define una de las definiciones que da Santa Teresa de Jesús de la oración, estar a solas con quien sabemos que nos ama. A mí me gusta la soledad. Muchas veces incluso las formadoras cometen gravísimos errores
que reflejan mucho su propia pobreza espiritual. Es que esta hermana es un problema porque es que pasa demasiado tiempo sola. ¿Y eso de cuándo es un defecto? O sea que no vamos a estar todo el santo día agarradas de la mano cantando el Kumbaya. No, que es muy importante la soledad. Y ojalá que a muchas les guste estar solas, que es una señal de grandísima madurez, incluso psicológica. Es más, los grandes maestros de la vida espiritual, una de las definiciones que dan de la madurez cristiana es la capacidad de estar a gusto con todo el mundo y no necesitar de nadie. ¿Tú de qué hermana necesitas para ser feliz? Yo, para ser feliz, de ninguna. Porque pobre de mí, el día que nos cambien, se nos hunde el mundo. Estar a gusto con todo el mundo y no necesitar de nadie. Se mide la madurez de una persona por su capacidad de soledad. He citado varias veces una conversación que oí, que tenía que oír porque estaba yo ahí de pie, al lado del sacerdote que está conmigo, que ha llegado después de que estuvieron ustedes. Se formó en mi mismo seminario, un magnífico sacerdote, casi 20 años de misionero en el Perú, y estábamos hablando con nuestro arzobispo. Él acababa de llegar y le digo, oye, llámale a nuestro arzobispo y salúdale, dile que estás aquí. Y bueno, él ya llevaba unos días conmigo, y había salido por ahí, ya se había dado cuenta cómo era la vida. Y él venía de estar en una diócesis misionera en la cima de los Andes y al lado del río Amazonas, o sea que no es que estuviera en el patio de su casa con todos sus amigos y su familia. Y le dice estas palabras al arzobispo: Monseñor, esta misión no es para todo el mundo, Esto es solo para el que le guste la misión y esté aquí en la casa a gusto con Jesucristo, porque en esta misión no hay nada más, no hay tele, no hay jajaja, no hay entretenimiento, no hay nada. Pues como no te guste estar con Jesucristo y estar hablando de Jesucristo por las montañas, esto no es para ti. Y requiere mucha madurez el saber estar solo. Entonces, esto puede ser un gran momento para la vida cristiana de todas ustedes. Por eso es fundamental, hermanas, que hagan los ejercicios en absoluto silencio a todas horas. No sé por qué la gente tiene la mala costumbre de pensar que cuando digo hacer los ejercicios en silencio, la gente suele entender hablar en voz baja. Que no es lo mismo estar en silencio que hablar en voz baja. Yo no he dicho que bajen la voz, he dicho que no hablen, que son dos cosas diferentes. Porque ¿cómo vas a escuchar a uno si estás hablando con el otro? Entonces, aprovechen estos días pues a estar en soledad. Los monjes cartujos, que son una comunidad, una congregación religiosa, tienen esta definición tan bonita. Saben que ellos viven solos en sus celdas, toda la vida en soledad. Dice, somos una comunidad de solitarios. Qué cosa tan bonita. Ustedes deberían de decir lo mismo. Somos una comunidad de solitarias. Nos encanta estar juntas, pero solas, con solo Él. Y como no me baste Jesucristo, créanme que la comunidad jamás podrá llenar lo que no llene Jesucristo. Y esto me parece que es muy serio. Por eso, que estos días sirvan para poner la vida, el corazón al descubierto, en el cara a cara frente al Señor. Cuando uno necesita tantos aditamentos para la oración, es la más perfecta señal de que aquí hay un grupo de personas que no ha hecho oración en toda su vida.
que si la musiquita, que si la guitarra, que si pone un canto, que si ahora no sé cuántos, porque no toleramos el silencio. Ustedes quieren que rece una comunidad, póngalas delante del Santísimo y colorín colorado. No necesitamos más ayudas. Ustedes necesitan ayudas cuando van a su casa para poder dialogar con la gente que quieren. No, pero como no sabemos rezar y no nos gusta rezar, pues a ver si nos sentimos bien. Eso se hace en un grupo de adolescentes de la parroquia, eso sí lo entiendo. Pero un grupo de esposas de Jesucristo, por el amor del Dios bendito. Y nos pasamos la vida con esas cosas para que las hermanas estén a gusto, para que sean felices, para que se sientan bien, para que no se... El otro día estaba hablando con una religiosa sobre esto mismo, vamos, que íbamos de compras en el carro, en la camioneta, y me estaba hablando pues de cosas parecidas de lo que les estoy contando. Y no sé, me debió de agarrar en un momento a mí de poca paciencia, aparte de llevaba ya 3 horas conduciendo, manejando, y le digo, vamos a ver, hermana, usted ha venido aquí para ser feliz o para ser fiel, porque no es lo mismo ser fiel que ser feliz. La gente, ¿por qué se marcha de la vida religiosa? Porque no es feliz. Ustedes conocen a alguien que se levantó por la mañana y dijo, soy la hermana misionera más feliz del mundo, me voy a mi casa. Eso no lo dice nadie, porque estamos obsesionados con ser felices. Y no aparece en ningún sitio, en los santos evangelios, que haya que ser felices. No digo que no lo seamos, que ese no es el objetivo de por qué van a profesar, ni por qué ingresaron. Hermana, ¿usted por qué vino a esta congregación? Porque quiero ser feliz. ¿Cómo? No. Usted vino porque quiere ser fiel. No es lo mismo fiel que feliz. Y le ponía yo este ejemplo a esta hermana. Le decía, ¿usted se imagina un viernes a las 4 de la tarde a nuestro Señor Jesucristo subiendo al Calvario con una cruz y que se le acercara a alguien después de la tercera caída, coronado de espinas y todo el resto de la pasión, que no se lo voy a contar porque se la saben igual que yo, y alguien se acercara a Jesús y le dijera, hola Jesús, ¿eres feliz? No sé qué les iba a decir. El que acababa de decir la noche anterior, me muero de angustia, pase de mí este cáliz. Bueno, pues como me muero de angustia, me voy a mi casa. No. ¿Pero qué diré? Heme aquí para hacer tu voluntad. No vino Jesús a este mundo para ser feliz. Que claro que lo fue. Vino en fidelidad al Padre. Y vivió en fidelidad al Padre, en obediencia al Padre. Aquí de lo que se trata es de si ustedes están dispuestas a ser fieles hasta la muerte, la fidelidad. Porque si a ti te prometieron la felicidad, en esta congregación te estaban engañando. Tendrás horas muy felices y tendrás horas de Viernes Santo. Y en horas de felicidad y en horas de Viernes Santo, acuérdate de un día aquel sí que diste al Señor. Que claro, como era un día de fiesta y muy divertido y la no sé cuántos y las flores y los regalitos y la familia y la fiesta y la no sé cuántos y el mariachi, bueno, pues maravilloso. Pero luego viene el día siguiente y el otro y un año y otro año. Dice, yo di una palabra que fue la palabra sí, fiat, hágase. Vamos, pregúntele a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, al pie de la cruz, que si era feliz. No sé si era feliz, pero fiel hasta el pie de la cruz. Y esto es a lo que nos estamos formando, hermanas. Porque van a vivir en una vida muy difícil, en un mundo muy hostil, que no es el que conocieron sus abuelitos. Es un país completamente diferente, además de que ustedes son una congregación internacional. Y van a ir a sitios
muy diferentes del suyo, donde no se come lo que a ustedes les gusta comer, ni se canta lo que les gusta cantar, y tienen otras costumbres y hablan otro idioma. A donde tú me envíes, yo iré. Lo que tú me mandes, yo lo diré, dice el profeta. Por eso, hermanas, les animo, solamente esto es una mínima introducción, pero sobre todo el énfasis de esta introducción es que se den cuenta lo afortunadas y privilegiadas que son. Decir, Dios mío, ¿pero quién soy yo? Una persona normalita, de la vida de cada día, de una familia normalita, de la calle de una ciudad normalita, de un colegio donde todos éramos normalitos, y me llamaste a mí. Pues que yo no te defraude y que yo llegue hasta el final. Yo quiero subir hasta la cumbre. Que yo no te defraude, que yo te sea fiel hasta la muerte. Un arzobispo amigo mío, que estudió en el seminario conmigo, repite mucho esto, que yo lo he repetido también, porque se lo copio a él como una expresión preciosa. Dice que Dios no juega con la felicidad de quien no juega con su fidelidad. A ti no te toca ser feliz, a ti te toca ser fiel. La felicidad es cosa de Él, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Y cuando quiera encender las luces, que las encienda, y cuando los apague, que las apague. Pero con luces encendidas o con luces apagadas, yo aquí estoy. Me llamaste por mi nombre. Estos son mis 5 panes y mis 2 peces. En una playa dejé mi barca y mis redes, a mis gentes, y me fui caminando tras las huellas de alguien para nunca más volver, para nunca más mirar atrás. Unos ejercicios, y voy a terminar con esto, son una magnífica oportunidad para hacer memoria de la historia de mi vocación, sobre todo en el contexto de un paso importante, de las que pasan al noviciado, de las que van a hacer primeros votos o la profesión final. Hacer memoria de 2 cosas, que es mi historia de salvación y mi geografía de salvación. Toda persona, las coordenadas de la historia son así. Es historia de salvación, geografía de salvación. ¿Qué es geografía de salvación? Hacer memoria de esos sitios, de mi pueblo, de mi casa, de mi rancho, de mi ciudad, de esos lugares donde fui bautizado, donde hice la primera comunión, el primer convento, la primera misionera que conocí. Hacer memoria de los lugares donde Dios intervino en mi vida. Claro que tenemos en la historia de la salvación los santos lugares, pero hermanas, todos tenemos nuestros santos lugares. Y ninguna se repite con la de al lado. Todos tenemos nuestros santos lugares, todos tenemos esos sitios donde Dios dijo mi nombre. Historia de salvación. Hacer un poquito el recorrido vocacional mentalmente. Vivimos tan el ahora, vivimos tan en lo que va a pasar el mes que viene o dentro de los primeros 3 meses que se nos olvida. Es como si Dios no hubiese hecho nada. O sea, que pasa cualquier desgracia, uno se derrumba, yo no sé qué hago aquí. Bueno, un momentito, ¿y todo esto qué? Hay una historia de salvación. Shema Israel. Escucha, haz memoria. Eso es la liturgia, se hace memoria. En la liturgia esa parte se llama la anamnesis. Haz memoria de Jesucristo, de cómo Jesucristo ha entrado en tu vida, tu historia de salvación. Y tu historia de salvación está hecho de 2 cosas. Este entrecruzar de la geografía, que es espacio, y de la historia, que es el tiempo. Ahí, en esas coordenadas, se define nuestra existencia. Pero Él ha intervenido
en esos sitios y en esa historia de dos maneras, por su mirada y por su voz. Hay libros preciosísimos dedicados solamente al estudio serio de todas las referencias que hay en los evangelios de la mirada de Jesucristo. Y ustedes mentalmente pueden acordarse de muchísimas frases y citas bíblicas. Pero no es como miró al joven rico, es como me miró a mí. ¿Qué conciencia tengo del primer momento, que es el enamoramiento, que es lo que es la vocación? ¿Qué conciencia tengo de esta llamada por la mirada, que no solo me llamó con palabras, me llamó porque me miró, le miró y le amó, dice la palabra? Entonces yo les animo a que se paren a pensar sobre la mirada del Señor. ¿Qué conciencia tienen? Pero también es muy verdad que el ser humano durante mucho tiempo se ha escondido de la mirada del Señor, desde Adán y Eva. Y cuando hemos hecho lo malo, nos hemos escondido de su mirada. Y ya nos lo recuerda el Salmo: ¿a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, si bajo al abismo, allí estás tú, allí te encuentro. La mirada del Señor. ¿En qué lugares, en qué momentos he percibido la mirada del Señor? Él me mira siempre, solo que yo no siempre me doy cuenta. Entonces, la mirada del Señor. Soy amado porque fui mirado, pero conozco su mirada. Si vieras cómo se me quedó mirando, eso lo decimos de muchas personas. Y junto a la mirada, hermanas, está la llamada. Conozco la voz. Lo que le pasaba al niño Samuel, recuerdan que no conocía la voz. Lo más importante de una religiosa que tenga la tarea de formación, la primera pregunta que hay que hacer antes de elegirla es si ella conoce la voz del Señor. Porque poco va a ayudar a nadie a discernir la voz del Señor si ella no la conoce en su propia vida. Elí, el anciano, conocía la voz del Señor y Samuel no. Cuando ustedes llegaron con cierta seguridad y con cierta duda. Y aquí les han ido enseñando a conocer la voz del Señor. Qué importante es. Pero pobre de la que pase a un noviciado o a los primeros botes, no digo ya la profesión final, sin haber conocido la voz del Señor. Y yo creo que esto es precisamente lo que en unos ejercicios, en el silencio, en la soledad, en la oración, uno puede escuchar mejor esa voz.